Muy bien, ahora sí, amado hermano, regáleme unos minutitos para poder transmitirle lo que creo Dios habló a mi corazón para esta tarde, para este día. ¿Está listo? Muy bien. Bueno, hace un par de semanas estaba meditando en una frase que siempre me llamó mucho la atención, en una palabra que la escuché del apóstol Pablo. De hecho, cuando él hace una defensa de su apostolado delante de los corintios, y es muy interesante cuando él usa esa frase, que ha sido una frase que en mi ignorancia, en mi desconocimiento, no sabía que eso es lo que en realidad uno vive en el transcurso de la vida, y que al entender esa palabra tal vez un poquito más, le ayuda a uno a vivir una vida en lo natural, tal vez con más enfoque, tal vez siendo más eficiente, pero también cuando entiende uno esa palabra o lo que significa, también le ayuda a uno en la vida espiritual. En la vida espiritual, en verdad, y parece un mensaje muy sencillo, muy liviano, pero personalmente creo que para mí tiene un peso muy fuerte, y yo creo que puede ser de gran bendición para su vida, si usted me permite tratar de torpemente exponerle lo que tal vez torpemente he entendido, pero quiero tratar de compartírselo, porque para mí fue de una gran bendición, tanto en mi vida secular, laboral, mi vida empresarial, pero también en mi vida espiritual ha sido de gran bendición. Entonces, hay la frase a la que me refiero es la frase esferas de influencia. Esa palabra esfera, y no crea que le voy a hablar de Dragon Ball, ni de Goku, de las esferas del dragón, no, es esfera. Esa frase aparece en la Biblia, hermano. Pablo hace uso de esa palabra. De hecho, está en 2 de Corintios capítulo 10, verso 13 al 16, y usted puede leerlo. Yo simplemente quiero darle a conocer, ahí está. Le voy a leer un par de versículos de lo que Pablo está hablando ahí. Dice, no gloriándonos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por ustedes. Dentro de nuestra esfera hay algo a lo que Pablo le llama dentro de nuestra esfera, dentro de mi esfera, y reconocer la esfera a la que se nos ha sido, a la que nos han puesto, nos han dado, la que hemos recibido o en la que estamos en ese momento, creo que trae beneficios muy impresionantes, hermano. Reconocer la esfera que tenemos, que se nos ha asignado, trae beneficios muy importantes. Por ejemplo, en el ámbito eclesiástico, como cristianos, reconocer tu esfera. Bueno, antes de darle esos tres, que para mí son tres cosas, tres principios que genera, tres cosas que genera el saber qué es la esfera, para que nos vayamos entendiendo qué es una esfera. Pablo dice, dentro de nuestra esfera, para no gloriarnos más, y hay otras palabras que dice, usted la puede leer en casa, leí la cita bíblica, pero mi enfoque es hablar de eso, de cómo el gran apóstol Pablo tenía conocimiento de que a él se le había asignado una esfera, a lo que él se refería en cuanto en nuestra esfera, para no gloriarnos en el trabajo de otros, en lo que otros han hecho, para no edificar en lo que otros ya edificaron. Si usted lee el pasaje, está hablando de cosas que otros, dice, yo no quiero edificar sobre algo que alguien más ya edificó, no quiero vanagloriarme sobre el trabajo que alguien más ha hecho y pretendiendo que yo lo estoy haciendo. Dice, hay una esfera a la que yo tengo que delimitarme. Entonces, pero ¿qué es esfera, amados hermanos? Porque déjeme decirle que usted tiene una esfera a la que tiene que aprender a delimitarse, no para dejar de crecer, sino para funcionar mejor. Le decía, en el ámbito laboral, académico, como empresario, como jefe, como subordinado, como dueño. Hay esferas a las que usted se le han delimitado, hay esferas de ambientes.
El significado de esfera es esto. Esfera puede entenderse como ámbito, como espacio al que se circunscribe una persona, una actuación. En un ejemplo, en una oración, se desenvuelven bien dentro de su esfera profesional. ¿Sí? ¿Qué es una esfera? Es un ambiente, es un espacio al que se circunscribe o al que se delimita una persona que conoce sus límites. En otras palabras, es alguien que conoce sus límites en cuanto a lo que desarrolla. ¿Me explico? ¿O lo estoy perdiendo? Ok. Sinónimos: ámbito, círculo, ambiente. Hoy en día se conoce como una esfera de influencia. Ya ve que hoy todo el mundo que tiene un TikTok, aunque tenga un seguidor, ya se siente es un influencer. ¿Y a qué te influencer? ¿Cuántos seguidores tienes? 1, y es mi mamá. O sea, hoy todo el mundo quiere ser influencer. Hoy tal vez por las redes sociales, esa esfera de influencia, tal vez hay gente que tiene una esfera mucho mayor a la que nosotros tenemos. Por ejemplo, en este momento, mi esfera de influencia es esta. ¿Sí? Es esta. En este momento, por el oficio que se me ha delegado, mi esfera es esta. Es tratar de compartir algo en lo que Dios me ha puesto los límites, en donde me ha dicho: esta es la gente por la cual yo morí y la que quiero que sean edificados, consolados, instruidos, corregidos. Y eso lo hace la palabra de Dios. Y el ejemplo máximo de nuestra vida espiritual es siempre Cristo Jesús. Yo por eso jamás me pondría a mí mismo como ejemplo, hermano. Simplemente mi esfera es entender cuál es mi responsabilidad, hasta dónde llega mi autoridad, mi influencia. Y entender eso trae muchos beneficios para nuestras vidas, amados hermanos. Créame, por ejemplo, en el ámbito eclesiástico, como cristianos, no estoy hablando de títulos de apóstol, profeta, evangelista, misionero, no. Como cristianos, tú como un hijo de Dios, tú como alguien que ha creído en Cristo Jesús, ¿cuál ha sido la esfera de influencia o a la esfera de trabajo que Cristo te ha llamado? Fuera de las 4 paredes. Fuera de las 4 paredes. La esfera se entiende muy fácil, porque muchas veces vivimos como cristianos buscando hacer tantas cosas. Es que yo quiero hacer esto para llegar a ser aquello, quiero hacer esto para poder llegar a ser el pastor, para llegar a ser el evangelista, y tratamos de crearnos esferas a las que aún no se nos han sido delegadas. Porque una cosa le voy a decir, amado: si alguien aquí tiene el llamado de Dios y ese llamado es genuino, créeme, nada ni nadie va a cruzarse en tu camino, siempre y cuando tú mantengas esa llama en tu corazón y te mantengas sensible y humilde en la presencia de Dios y amando a todos los hermanos. No siendo un orgulloso, un arrogante, un empático, alguien que ignora a otros, alguien que no se duele con los demás, alguien que se cree. No. Si empiezas con eso porque crees que tienes el llamado, en lugar de edificar, vas a herir. Y no vas a estar enfocado en conocer a Cristo, sino en alcanzar otra meta que no sea Cristo. Si estás enfocado más en un llamado o en que Dios me use, me lleve a las naciones, porque la gente cree que esto es glamour. En serio, la gente cree que esto es glamour. Pararse en un stage como este y traer un mensaje, creen que es por glamour, para que la gente te vea bien, para que la gente te abrace, para que la gente te llame títulos, para que la gente, le caigas bien a la gente. Créeme, hay muchos, claro, la mayoría te van a amar, pero hay otros que te van a crucificar, nomás cometas un error. Si a Jesús mismo, hermano, los mismos que le gritaban una semana antes: bendito el Hijo de David, el que viene en el nombre. ¿Se acuerda cuando entró por las puertas de Jerusalén el burrito? No comiéndose un burrito, sino sentado en el burrito. ¿Y la gente qué le gritaba? ¿Qué le gritaba a la gente?
bendito el que viene en el nombre del Señor. Le grita, una semana después, esa misma gente la que estaba gritando, crucifíquenlo. Porque es así, hermano. Es así. Por eso tu enfoque jamás debe estar en alcanzar algo a lo que aún no te ha sido dado, pero sí es entender la esfera en la que ahora te debes manejar. Repito, y decía, como cristiano, ¿cuál es eso en lo que debes moverte ahora, saliendo de aquí o estando en tu trabajo? Es en evangelizar. Esa es la esfera que Cristo quiere que uses. Oh, no, es que soy el pastor. Conmigo hay muchos, no se molestan, pero tratan de corregirme cuando yo les digo, yo no soy pastor. Y obvio, hay muchos que sí, cuando me ven, pastor, ¿cómo está, pastor? Y obvio, no, nadie le dice, no me diga pastor, no, pero yo siempre trato de hacerlo público. Yo no me considero, es un título demasiado grande para mí, yo no alcanzo, ni la gente me ve y, tú, pastor. Como en una ocasión estaba, no sé si recuerda cuando me rompí el talón, que hoy traigo lastimado el tobillo. No, hombre, es que le digo, si no es una cosa es otra. Pero cuando me rompí el talón, no sé si recuerda, me tocó andar con un yeso así enorme, amados hermanos, que me creció más esta pierna que la otra por el peso. Pero anduve con silla de rueda, anduve con muletas. Y en una ocasión alguien fue a visitarnos en el edificio anterior. Y pues yo andaba siempre con mis pants así flojos, porque si no el yeso no me entraba en los pantalones de vestir. Y entonces siempre andaba con un pants, un sweatpants, una sweater para andar más cómodo. Y recuerdo que un día antes de un servicio llegó un caballero muy elegante, bien vestido, y venía desde Miami y escuchó de la iglesia, escuchó de nosotros y quiso pasar a visitarnos para darse a conocer que venía visitando iglesias aquí a la ciudad de Bakersfield. Tenía amigos pastores que lo conocían y que pues le hablaron de mí. Entonces él quiso pasar, ¿no? Pero pues nunca nos habíamos visto, él no me conocía, yo no lo conocía. Y antes del servicio había llegado uno de los líderes en ese tiempo, quien nos ayudaba en el liderazgo de Ujieres. Y pues yo mis sweatpants y mi silla de ruedas y mi pie así tirado sobre la silla, enyesado. Recuerdo que llega este hermano, este líder, y se pone a platicar conmigo. Él llegó con su traje ya listo para servir, su traje negro, su corbata bien presentable. Y de repente alguien toca a la puerta, porque no era horario de abrir todavía, pero alguien vio la puerta abierta, pero la puerta principal estaba cerrada, y solo escuchamos que tocaban. Entonces él dice, pues permítame, voy a ver quién es. Y yo, claro. Y yo pues sentado ahí con mi pie así sobre la mesa, con el yeso, no queriendo moverme. Y él va y abre y pues fue a la primera persona que este señor vio. Esta persona vio y lo saludó y me imagino, porque tenían que caminar de regreso a la oficina, pero ya venían conversando y él venía, la persona que llegó a visitar venía bien enfocada en este hermano y dirigiéndose solo a él. Entra a la oficina y buenas tardes, y ya le dice, solo entró y me dice, buenas tardes. Y yo, buenas tardes, ¿cómo está? Dios le bendiga, bienvenido. Y ya solo fue el saludo y ya me ignoró y siguió viendo al hermano, porque traía el traje así, y yo pues mi pata quebrada, pues qué va a decir, este es el pastor o el líder. Y creo que duró como unos 5 a 7 minutos tratando de explicarle lo que él venía a hacer ahí. Y ya una vez el hermano pues tenía pena pararlo, ¿no? En seco, dejó que terminara y ya luego le dice, perdón, pero creo que con el que quiere hablar es con él, no conmigo. Él es el que está al frente, él es el pastor. Oh, Dios le bendiga, mire, me presento. Y empezó a ignorar al otro hermano. Para mí fue muy chistoso, porque la gente se deja llevar por los títulos. Y sabes, yo creo que el título es lo de menos. Lo más importante es el corazón que tienes para con la gente. En otras palabras, hay que ser gente con la gente, hermano. Hay que ser gente. Por eso decía, a mí el título, eso es lo de menos, queridos. Eso es lo de menos. Pero entender ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Creo que es lo necesario. Y de esto es lo que
En esto se basa este mensaje que quiero transmitirles, lo que quiero entregarles hoy. Por ejemplo, repito, ¿cuál es la esfera como cristiano, como hijo de Dios, como alguien que cree en Jesús, que cree en su muerte, su resurrección, en su segunda venida? ¿Cuál es tu esfera? ¿Qué es lo que tú deberías estar haciendo, deberíamos estar haciendo? No es, repito, estar enfocados en obtener un título dentro de una asociación o de un ministerio, que no está mal, Si deseas obispado, le dijo Pablo a Timoteo, buena obra anhelas, buena cosa deseas. No está mal desearlo, pero que ese sea el enfoque principal, llegar a ser el hombre reconocido por todos, que el que sopla y se cae. No, hermano, Dios nos ha dado diferentes talentos a todos. Ya quisiera yo que me diera el don de tumbar a la gente, hermano, para cuando llegue el DMV esté muy lleno. Se durmieron. Sí. Dios sabe por qué no nos da, hermano, a todos. Dice, no, a este le doy y va a ser un caos. Pero Dios nos ha dado diferentes talentos a todos, hermano. Pero si hay algo que como cristianos tenemos que entender, como hijos de Dios, como alguien que cree en Cristo, repito, como alguien que tiene fe, como alguien que en medio de un problema lo primero que hace es buscar al Señor, es decirse, bueno, no toda mi vida está perfecta, no todo lo tengo bien, pero yo sé que Dios está conmigo, yo sé que el Señor está conmigo. Estoy en un momento difícil, pero yo sé que Jesús me va a ayudar a salir. Si tú eres de esas personas, entonces lo que debería estar haciendo lo que Jesús dijo, y es evangelizar, compartir el nombre de Cristo Jesús al que no lo conoce. No obligarlos, pero simplemente decirles, Jesús está aquí, Jesús te ama, Él murió por ti, me aceptó a mí, que no te acepte a ti. Hermano, en serio, yo a veces le digo eso a la gente, mira, porque hay gente con la que platico, me dice, no, pero es que tú eres más santo que yo. Y le digo, si conocieras mi vida. Le digo, créeme que si Dios aceptó a alguien como yo, te aseguro que acepta a alguien como tú, porque ni yo mismo me hubiera aceptado si yo fuera Dios diría, ¿al flaco? No. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te vio a ti, no, si dijo lo mismo de ti también, no solo te rías. Pero ¿sabes qué dijo Dios cuando te vio? Dijo, a él, a ella, los quiero para mí, para que sean instrumentos en mis manos. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere que seas un instrumento. ¿Instrumento de qué? De su amor, de su misericordia, de su bendición. Pero ¿cómo va a suceder eso? No solamente por la oración, hermano. Una oración sin fe está muerta. O sea, una oración sin acción es simplemente un deseo a un genio de la lámpara mágica. La oración de decir, salva a mi vecino, salva a mi compañero de trabajo, salva, pero ni siquiera lo invitas a la iglesia, ni siquiera le hablas de Cristo. Está bien la oración porque hay que orar. Y este es el mes de la oración. Y vamos a orar por todas las peticiones, las necesidades, especialmente por aquellas cosas que son imposibles para nosotros, porque lo que es imposible para nosotros, que dice la Biblia, es posible para Dios, porque para Él nada es imposible, y esa es nuestra fe, amén. Pero en cuanto a la evangelización, no podemos solamente orar para que alguien más se salve, hermano, porque nuestro trabajo no es orar para que la gente se salve. Jesús hubiera dicho, muchachos, no vayan por todo el mundo a predicar, sino que quédense en el aposento y oren para que la gente se salve. Pero ¿sabe cuál fue la orden que Jesús le dio a los discípulos, a los que creían en Él? Vayan. ¿Y sabe qué hizo después de que se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto? No los dejó ahí, sino que llenos del Espíritu Santo salieron y evangelizaron con más poder. Porque al principio solo iban y predicándole, es Jesús el que fue crucificado, ahora está vivo. Pero cuando se llenaron del Espíritu Santo, entonces salieron de ese aposento alto y hicieron hasta milagros, hermano. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. Pero mientras llega eso,
de que Dios te dé los dones de sanidad, dones de la profecía y todos los dones. Mientras llega eso, podemos movernos en la esfera que hoy tenemos, que es hablar de Cristo, evangelizar, orar, amén, orar por las almas, sí. Pero la Biblia dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No dice cuán hermosos son las palabras de los que oran, no, los pies de los que anuncian la paz. Y ese es el anuncio que tú tienes que dar, que en Cristo Jesús hay paz y hay redención y hay salvación para nuestras vidas, nuestras almas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ese es el anuncio, hermano, no es condenar a la gente. Yo sé que a la gente le gusta, a los religiosos les gusta cuando aparece alguien que les grita y le dice: eres un sinvergüenza, eres un hijo del día. Y yo no soy así, hermano, no los juzgo, es su manera de predicar, está bien. Pero lo que a mí me cautivó del Señor es que amara a alguien como yo. ¿Sabe lo que me sigue cautivando del Señor hasta este momento? Es que siga amando a alguien como yo. Por eso, cuando yo comparto con alguien, obvio, si tengo la manera y las palabras de mencionar, claro, la condenación eterna, que es real, lo hago. Pero jamás lo hago con el sentir de imponer miedo a alguien. Porque si la persona viene a Jesús por miedo, jamás conocerá el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Que no fue solamente a la cruz para salvarte de un infierno y te vas a quemar. No, fue a la cruz porque te amó. ¿Sí me explico? Fue a la cruz por amor. No dice voy a la cruz para que no vayan al infierno. De tal manera amó Dios al mundo. Lo primero es el amor. Yo creo que muchos de nosotros no evangelizamos, no nos movemos en esa esfera porque aún tenemos miedo al infierno. Y si hablamos con alguien para hablarles del infierno. Créame, la gente ya tiene suficiente infierno con tanto problema aquí. Lo que aquí se vive, amados hermanos, sin Cristo, es lo que se va a manifestar allá a grandes escalas. Porque aquí el infierno es la separación de la presencia de Dios, de la separación de Cristo. No tener a Cristo es un infierno, hermano. Tener problemas encima de eso y que venga alguien y que te diga te vas a ir al infierno, la gente dice ya suficiente infierno tengo. Aunque eso es real, pero yo quiero recomendarle, no soy tan osado para decirle haga esto, simplemente recomendarle, muévase en la esfera como hijo de Dios de compartir el amor de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La paz. Cristo te ha salvado y me ha salvado para anunciar la paz, que hay paz en Cristo Jesús. No nos enfoquemos en que quiero ser el gran predicador, quiero ser el evangelista. Está bien, anhélalo, deséalo, manténlo en tu corazón, ponlo delante del Señor y dile: si te puedo servir, Señor, aquí estoy. Si me quieres llamar a ese ministerio, aquí estoy. Y deja que Dios te hable. Yo le voy a ser bien sincero, hermano. Yo nunca oré por una posición de liderazgo como esta. Jamás fue algo de mi corazón decir es que quiero. No, simplemente serví al Señor, hice lo que hacía por amor al Señor, pero también por amor a las personas, por amor a ustedes, por amor a mis hermanos y especialmente por agradecimiento a Jesús. Porque yo no podía pagar por mi misma salvación. Él tuvo que dejar su trono, dejar su gloria, venir como hombre, humillarse a sí mismo, morir en la cruz, no por sus pecados, sino por los míos. Y pretender darle mayor peso a una posición, a un título, que a su sacrificio, eso sería casi un insulto para el sacrificio de Jesús. Buscar una posición más que conocer a Cristo. Buscar un título, buscar las riquezas. Que no estoy diciendo que eso sea malo, por favor no me malentienda.
Pero el punto es que es conocer a Cristo lo más importante. Debería ser lo más importante para nosotros. No de una manera religiosa, sino de una manera personal. Por eso Pablo diría: lo tengo todo por basura. Mire qué tremendo. Y Pablo no era cualquier hombre, ¿eh? Pablo era un hombre letrado. Se podría decir que estudió en la mejor universidad que existía en ese momento, en el Harvard de su tiempo, a los pies de Gamaliel, el mejor maestro. Era fariseo de fariseos. Un hombre que, sí, señor, me están dando una llamada de parte del Señor. Sí, señor, ¿qué les digo? Voy bien. Gracias, Cristo. Dice que voy bien y que ustedes se ven bien y que son benditos. Muy bien. Anyways, tal vez me abrí un poquito, tomé una ruta ahí alterna. Vamos a regresar de nuevo al tema, amados hermanos. Pero sí era importante aclarar eso, de que en la esfera que estamos como cristianos, nuestro llamado y nuestro mayor enfoque debería ser, claro, servir al Señor en este lugar, servir al Señor con gozo, con alegría, amarnos unos a otros, como dijo Cristo Jesús. No dijo criticarnos unos a otros, dijo amarse unos a otros, porque en esto conocerán que son mis discípulos. No que hablen los unos de los otros, sino que se amen los unos a los otros. Y eso es lo que hace la diferencia, amados hermanos. No el que yo me sienta más que tú, o tú más que yo, o tú más que otro, sino el amarnos unos a otros. Es amar al que se vea diferente a ti. Por eso a mí me encanta esta congregación, porque aquí vienen todo tipo de personas. No sé si lo ha visto. Nos visitan jóvenes con rayitos, con pintura negra, y se sienten bien. Algunos ni español hablan, pero ahí están y te sonríen. Y a veces cuando hablas con ellos y ya te dicen con quién vinieron, y les das una sonrisa, y se ponen así como un poquito shy, les da pena. Pero lo lindo es que la gente que el mundo ve rara, nosotros la veamos como alguien que Jesús ama, y que le demos la bienvenida. Que les digamos: estás en casa, bienvenido al lugar seguro, bienvenido al hospital del alma. Por eso a mí esa frase me encanta decírselas: bienvenidos a casa. Estamos en casa, estamos en un hospital del alma, porque significa que todos aquí estamos siendo curados por el médico por excelencia, Cristo Jesús. Así es que muévete en esa esfera de influencia que Cristo te ha dado, porque Él está contigo. Es en la de compartir las buenas nuevas, el evangelio de la paz, de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Pero conocer la esfera en el ámbito laboral, amado hermano, creo que es muy beneficioso también. Muy, muy beneficioso. Conocer esta esfera, estos límites, este ambiente en el que te mueves, puede genera lo que se llama el respeto mutuo, amado hermano. Hay gente que cruza esas boundaries. No sé si ha conocido empleados, compañeros de trabajo, que por no conocer su esfera laboral, sus límites, they step over, se sobrepasan sus límites y actúan como si fueran los jefes. Yo sé, tal vez usted no tiene, pero a mí me ha tocado encontrarme con unos cuantos que en los trabajos, como decía alguien, somos esclavos, tú no tienes por qué rebelarte. Dice, no, somos empleados de una compañía. Él lo decía de una manera muy graciosa. A mí tal vez no me salió, chiste fallido, ni modo. Empleados contratados por una compañía, cuya compañía pues obviamente tiene managers, supervisores, personas de autoridad, y tiene los subordinados. Pero ¿qué tal aquel que cree que no debe sujetarse o respetar a su supervisor o a su manager? Y dice, no sabe lo que está haciendo. Le da una orden y se subleva. Y dice, ¿por qué le tengo que hacer caso si yo sé más que él?
esa persona no aprende a disfrutar su vida y ni a ser eficiente, ni a vivir enfocado, ni a realizar su tarea en paz, ni disfrutar de lo que hace, porque está anhelando tener más autoridad de aquel que tiene autoridad. Yo sé que usted es un buen empleado y que usted se sujeta a las autoridades, pero estoy hablando de aquellos que tal vez no vinieron hoy, o de los que conocerá. No hace poco, ya hace un par de semanas, estaba en la compañía para la que trabajo. Entonces, uno de los dueños, porque es ella y él, son dos dueños, pero el mero, pues es él. Entonces, ella es como su ayudante, pero también es dueña. Y recuerdo que solo estábamos los dos y me dice: Carlos, necesito que hagas esto por mí. Aunque hay manager, hay supervisor, hay manager, pero si el dueño de la compañía va y te habla, no le vas a ir a pedir permiso al manager para decir: te está diciendo el dueño. Ya si el manager llega y te pregunta por qué lo haces, pues ya tú le respondes, no, con respeto: es que me lo pidió el dueño. Entonces, y obviamente el buen manager entiende: pues claro, pues si es el dueño, ¿qué tengo que decir yo? Entonces me recuerdo que estaba el dueño y me dice: Carlos, necesito que hagas esto y hazlo así, 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 así. Y yo: ok. Digo: claro que sí, ahorita. Y salí, porque así soy yo, soy obediente, hermano. Yo me sujeto, en verdad, hermano. Es que le digo, yo antes de tener el significado de lo que es esfera, como lo expondría Pablo, que Pablo lo usó ya en un nivel de defender su apostolado, diciendo: no, hey, yo soy apóstol también, yo tengo autoridad, Cristo me amó. Está usando eso, pero también está diciendo: pero yo estoy dentro de mi esfera. Yo no me meto en el trabajo de los otros apóstoles. Yo estoy haciendo mi trabajo para lo que me llamaron, para lo que me contrataron, para lo que me asignaron. Y no lo había entendido yo así, pero sin embargo siempre he tratado de manejarme de esa manera, porque he reconocido: si alguien está en autoridad, es porque tiene la capacidad para dirigir y hacer lo que se le ha pedido que haga. No voy a venir yo como un empleado a decirle lo que debe hacer o no debe hacer. Entonces el dueño me envía a hacer esta tarea y yo salgo, claro, y ahí voy y me voy hacia la parte de atrás donde tenía que hacerlo. Y está el que no ha entendido la esfera en la que se mueve y quiere pretender ser el jefe. Y estaban los otros muchachos ahí, estaba el manager también ahí, y ni el manager me preguntó, me imagino porque sabía que yo venía del otro lado y el dueño estaba ahí, o me iba a preguntar más tarde, no lo sé. Y estaba la otra dueña ahí, y que no había entendido, creo, hasta ese momento, no había entendido su esfera, su limitación, quiso verse bien, tratando de hacerme verme mal, porque según él yo estaba haciendo algo mal, y me dice: no hagas eso, y gritó, y todos voltearon, y yo volteé, y si era conmigo. Entonces: no hagas eso, vas a arruinar. Y empezó a decirme, ya le iba a decir: cálmate, si eres esclavo como yo. Yo lo escuché y le dije: no, le digo, es que lo estoy haciendo porque el mero me dijo que lo hiciera así. Y esta fue mi frase, le dije: porque donde manda capitán, no manda marinero. La dueña estaba ahí y se puso a reír y me dice: ¿cómo dijiste? Y le digo: donde manda capitán, no manda marinero. Y dice: ¿quiénes son los marineros aquí? Pues nosotros, los esclavos. Y me dice: me encantó esa frase. Y obviamente todos se rieron, pero yo espero que lo haya entendido, ¿no? Al buen entender, pocas palabras. Entonces, al conocer tu esfera, querido, yo creo que vives de una manera más enfocada. No digo perfecta, no digo sin cometer errores, no, pero yo creo que tienes un nivel de enfoque mayor que el que no entiende eso, que el que quiere sobreponerse a los demás sin tener la autoridad, sin haber sido llamado, sin haber sido escogido, sin haber sido delegado, pero que quiere hacer lo que le corresponde a otro hacer. Porque, hermano, ignorar
instrucción de un supervisor y decir, no, 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 es que este no sabe lo que está haciendo, eso es casi ofensivo para el dueño de la compañía, porque el que contrató a él, tanto como a ti, es el dueño de la compañía. Eso significa que si el dueño de la compañía no supo escoger bien a un supervisor para que le supervisara su compañía, tampoco ha sabido escoger al buen trabajador que tiene. Por eso es importante conocer nuestros límites, para no salirnos de ese. Y ojo, esto no es un mensaje en el que, entonces me tengo que quedar encerrado en un círculo en donde tengo que ser un empleado. No, yo creo que la autoridad se nota desde la sujeción, desde el respeto, desde el entender, esta es mi área, hasta aquí llegan mis límites. Pablo lo hizo así, hermano. Esto es bíblico. Pablo lo entendió así. Lea ese pasaje que le di. Allí, todo el capítulo. Él está defendiendo su apostolado. Sin embargo, no está diciendo que es mayor que los otros apóstoles. Él está reconociendo hasta dónde llega su influencia, hasta dónde llega su autoridad, hasta dónde llegan sus. Él conocía sus límites. Por eso yo creo que lo que más me ha abierto puertas a mí, obviamente es el Señor, pero lo que más te abre puertas es conocer tus límites, es conocer el ambiente, tu atmósfera, a dónde llegas, a dónde estás, cuál es a qué se te ha delegado. Mire, hace un poco estábamos, aún no nos hemos conectado otra vez, aunque ya estamos en conversaciones con CityServe. No sé si usted recuerda, CityServe es una institución enorme, le pertenece a Canyon Hills, un ministerio enorme que lleva años de existir. Pero recuerdo en el tiempo de la pandemia, cuando todos los edificios se cerraron, cuando muchos trabajos se perdieron, la mayoría que trabajaba en el campo ya no podían trabajar, y me recuerdo que CityServe nos ayudó mucho con comida. Ahí tuvimos la conexión con ellos, y me recuerdo que en nuestra primera reunión llegué a conocer a uno de los representantes, y luego fui a las oficinas, conocí a la supervisora general. Obviamente yo no era ni pastor, no tenía el título en ese momento, pero sí era un líder de la iglesia, un líder general. Y cuando fui, me recuerdo que no me presenté como un líder, no, simplemente vengo porque pues en mi iglesia tenemos necesidad y quería ver. Bueno, para no hacer la historia tan larga, recuerdo que empezaron a recibir cargamento en el gobierno en ese tiempo. La hija del presidente se contactó con los campesinos, con los que producían frutas, verduras, leches, ganado, tenían ganado, y llegaron a un acuerdo en donde el gobierno les pagaría a ellos, pero ellos tenían que entregar esa comida a las fundaciones como las iglesias o las que ayudan a la gente, porque son las que están conectadas con la comunidad. Entonces empezamos a trabajar ahí, y recuerdo que había un límite para cada fundación, institución, iglesia, y decía, mira, cada una de ustedes de esas instituciones va a recibir una sola paleta que tenía este tamaño, traía como unas 75, 80 cajas para 80 familias, una por familia. Bueno, y recuerdo que yo llegaba cada mañana, porque era casi todos los días. Entonces yo llegaba cada mañana y llegaba temprano, y yo pude haber sido siempre uno de los primeros en llegar e irme, pero a mí siempre me ha gustado ayudar. Entonces lo que yo hacía, porque había un grupo de como tres mujeres, voluntarios ahí de CityServe, 3 mujeres, 2 hombres. Los hombres pues andaban sentados todo el tiempo porque andaban manejando los forklifts, y las mujeres cargando. Entonces eran de esas mujeres, no eran hispanas. Me sorprendió porque no eran hispanas, eran americanas. Si nuestras hispanas son las guerreras, son esas leonas que salen adelante, que no se rajan, pero estas eran americanas. Siempre hay una excepción a la regla, ¿verdad? Y me recuerdo que a mí me daba como, pues pobrecita, les voy a ayudar. Y me quedaba. Y yo decía, les voy a ayudar a unas 3, 4 instituciones, ¿verdad? A cargar y todo, porque ellas tenían que cargar. Anyways, yo me ponía a servir, hermano. A servir. Llegaba y, hey Carlos, ¿cómo está? Ya me conocían. Entonces ayudaba. Ya como a la
En la segunda semana, porque me cargaban a mí y yo dejaba ahí la camioneta ahí, me venía yo a ayudar. A la segunda semana, como que empezó a quedar más producto. Y los que llegaban, pues solo llegaban, se paraban para que le cargaran. Algunos ni ayudaban, solo se quedaban ahí así. Y qué triste que muchos de ellos eran pastores, hermano. Y bueno, pues ahí estábamos nosotros. En la segunda semana enviaron un cargamento mucho más grande. Y al final del día ya me habían dado mi paletita para ayudar a 80 familias. Y me dice: Carlos, tenemos buena noticia, pero quisimos esperar hasta que todos se fueran porque te la queremos dar a ti. Y yo, ¿qué pasó? Nos quedaron 4 paletas más. ¿Quieres bendecir a más familias? Y yo, claro. Dice: porque tú has estado aquí sin pedirnos nada. Y cuando te decimos, si queda una, te la vamos a dar. No ha quedado ninguna y hoy quedaron 4. Te las damos a ti, llévatelas y regálaselas a quien quiera. Ve y bendice. Y teníamos colas ahí en ese. ¿Se recuerda en ese edificio en la pandemia cómo las colas se hacían? Que un día hasta la policía llegó a regañarnos. Pero bendecíamos a las familias. ¿De dónde vino eso? Porque yo conocí mis límites, mi esfera. Mi esfera en ese momento no era simplemente llegar a recoger la paleta. Yo entendí que era servir al prójimo, ayudar. ¿Qué hizo Dios? Me abrió la puerta para bendecir más gente de nuestras propias familias en casa de fe. Pero es entender, hermano. De repente ellas se enteran: ¿cómo que tú eres pastor? Le digo: no soy pastor. No, sí eres pastor. Ya vimos un flyer que anda ahí una fotito. We saw your picture. Somebody showed us a video. Nos enseñaron un video donde estás ahí predicando. Y trataron de cambiar su actitud. Y le dije: por favor, no. Porque si hay algo que yo he entendido, hermano, cuando un título es presentado, te cierra las puertas de que la gente sea genuina contigo. Genuina. La gente deja de ser genuina, real, transparente. Me tuvo que pasar mucho para entenderlo. Por eso yo no necesito. ¿Y vas a la iglesia? Sí, te invito. El otro día me preguntaron: oye, ¿y no te dejan predicar ahí en tu iglesia? Le digo: de vez en cuando, te invito. Pero las personas son más genuinas. Si yo les digo, hermano, porque lo he visto, no, soy pastor. En verdad, he visto cómo el rostro cambia, y no en buena onda. Se cierran, y no porque odien ese título, sino porque crea una pared en donde la gente cree que ya no puede ser real con esa persona, porque cree que es pastor, es religioso, va a tratar de cambiarme. En verdad, no, yo no tengo ese complejo mesiánico de querer cambiar a la gente. Yo le he dicho: yo no podía cambiarme ni a mí mismo, no me puedo cambiar ni a mí mismo. Yo necesito el poder del Espíritu Santo, tal como usted lo necesita. Por eso hay que ser reales, genuinos. Conoce tu atmósfera, tu ambiente, tus límites, y deja que el Señor te engrandezca. El mayor ejemplo para esto es Jesús. Jesús también vivió en la esfera que el Padre había determinado. Y si Jesús tuvo que aprenderlo, vivirlo, entenderlo para ser engrandecido, si tú quieres autoridad, si tú quieres una posición mayor en tu empleo, en tu trabajo, en la compañía donde estás, si quieres llegar a ser manager, supervisor, el camino no es poniendo en mal a los demás, ni tratando de hacerte mejor, ver mejor a ti, o gloriarte por encima del trabajo de otro. Es simplemente aprender cuáles son tus límites, hacer lo que tienes que hacer. Si tienes que caminar la mía extra, hazlo dentro de tu esfera, con respeto, con amor, con empatía, y deja que el resto lo haga Dios y los que están a cargo. Porque un buen líder o un buen manager o un buen dueño de empresa nota a aquel que tiene el potencial para recibir autoridad. Y el potencial muchas veces no es ni siquiera la capacidad intelectual, sino es el conectar con la gente. Es el ser gente, no ser un dictador.
Si tú quieres autoridad, lo podemos ver en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe cuándo Jesús declaró las palabras: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? ¿Sabe cuándo? Una vez que resucitó. Él declaró: el Padre me ha dado todo en mis manos. ¿Por qué? Porque en su caminar, el Hijo de Dios siempre hacía referencia a que Él no hacía lo que quería. Hacía lo que el Padre le había dicho que hiciera, decía lo que el Padre le había dicho que dijera, hizo los milagros que Dios le ordenó hacer. Cuando estaba en el estanque de Betesda, dice la Escritura que ahí habían muchos enfermos, pero solo sanó a uno. ¿Por qué? ¿Acaso no tenía autoridad y poder para sanarlo a todos los que estaban alrededor de ese estanque? La respuesta es sí. ¿Por qué no lo hizo? Yo concluyo con esto. Mi hipótesis es porque el Padre le autorizó que lo sanara solo a él. Hay una enseñanza ahí, claro, pero no vamos a entrar en eso. Jesús obedeció las órdenes del que tenía la autoridad, sobre todo su Padre. Él entendió, amados hermanos, en la esfera en la que él tenía que moverse, la esfera que él tenía que desarrollar cuando vino a la tierra, era que nació para obedecer al Padre, para morir en la cruz. Cuando recibió todas las cosas en sus manos, todo el poder, toda la autoridad, fue una vez que cumplió lo que debía hacer. No sé si me explico. Por eso digo, si tú quieres autoridad, quieres una posición, primero aprende a hacer lo que estás haciendo de una manera efectiva, con respeto y con enfoque. Y yo voy a ir cerrando con esto, hermano. Yo voy a ir cerrando con esto. Esa frase, yo le decía a mi compañero de trabajo: donde manda capitán no manda marinero. O sea, a mí lo que el jefe me dijo, eso voy a hacer, ¿no? Hay algo muy peligroso dentro de las iglesias, hermano. Y yo voy cerrando con esto. Hay una frase tan peligrosísima que a mí me gustaría tratar de dejarla en claro el día de hoy, porque se abusa demasiado con esa frase. La frase aparece en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29. No tiene que ir allá, solo présteme su atención, porque yo quiero cerrar con esto. Usted puede ir a casa y leer toda la historia y de ahí analizarla. Pero la frase es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Y hoy en día muchos la aplican dentro del ámbito cristiano, hermanos. Muchos la aplican en donde dicen: no, yo no tengo por qué obedecer al hombre, yo tengo que obedecer a Dios primeramente. Pregunto, ¿está mal o está bien obedecer a Dios? Está bien, hermano, está bien. ¿Por qué lo piensa? ¿Por qué se tardó tanto en decir que está bien? Es que está muy enfocado, ¿verdad? Su esfera ahorita es: estoy aprendiendo, enfocado. Ni el que predica me va a distraer. Entonces, ¿está bien o está mal obedecer a Dios? Es bueno obedecer a Dios, ¿sí o no? Ok. El problema consiste, amados, en esta frase, es que muchas veces la sacamos del contexto de la Escritura. Y como dijo un predicador por ahí, un versículo, un texto fuera de su contexto es un pretexto para hacer lo que quiere. Un texto fuera de su contexto es un pretexto para hacer lo que yo quiera. Esta frase, en su contexto, en su historia, la dicen Pedro y Pablo eran hermanos. No, es otro. Pedro y Pablo eran hermanos. No, Pedro y Juan, que fueron arrestados. Fueron llevados ante el concilio, ante los fariseos,
Y estos religiosos que siempre andaban acosando a Jesús, que lo fueron a incriminar o a culpar, a señalar contra Pilato, estos, cuando agarraron a Pedro y a Juan, fue después de hacer un milagro, sanar al paralítico que estaba enfrente de la puerta de la iglesia La Hermosa. Cuando ellos sanan a este paralítico, los arrestan y los llevan enfrente de ellos. Es en ese momento cuando ellos, Pedro y Juan, expresan estas palabras. A ellos le dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A ellos. El problema de esta frase dentro de la iglesia es que nosotros la queremos usar para anteponernos, para no obedecer ni a los pastores, ni a los líderes, ni a los que están en una posición de autoridad, y a veces hasta en el trabajo, para ofender al jefe, al supervisor, al coworker, al compañero de trabajo. Es que Dios me dijo. Y no entendemos el contexto de eso, hermano. Lo que ellos estaban tratando de evitar o de hacer no era dar a conocer si obedecían a Dios, porque Dios me habló directamente a mí. Yo no sé cuántos han conocido esos, pero hay muchos que Dios me lo dijo y yo lo voy a decir, lo tengo que hacer porque así me lo dijo y no me importa lo que ustedes, a mí me lo han dicho. Porque es necesario obedecer a Dios. La frase se escucha muy espiritual, pero es más insujeta y rebelde que cualquier cosa. Porque usar ese versículo solamente para hacer lo que yo quiera, como yo quiera, no es espiritual y no es de Dios. Porque Dios jamás violaría un orden que Él ha puesto, que son autoridades, un orden dentro de su congregación, pero también fuera de la congregación. Hay autoridades, queridos. No podemos simplemente vivir haciendo lo que queremos. Por eso es que gente no disfruta ni lo que hace. Siempre vive enojado con todo, el manager, el super. Yo sé que hay jefes que son casi insoportables, hermano. Gracias a Dios hoy yo tengo jefes y supervisores que un amor. Pero obvio también yo trato de mantenerlo así porque soy responsable, hago lo que tengo que hacer, lo hago como me lo pidan, aunque yo no esté de acuerdo, pero no es mi problema. Si él es el jefe, él sabrá. Pero hay gente que no puede ni siquiera decir, respetar eso, y quieren cambiar la opinión. Sienten que su opinión es un mandamiento dictado por el dedo de Dios, escrito en la tabla de piedra, y que toda la gente tiene que hacer. Y luego viven frustradísimos, embroncados, hermano. Hay mujeres que quieren que el marido haga lo que quiera porque si no lo hace, es que la Biblia dice, y quieren usar a Dios para cambiar al marido, la palabra de Dios para atacar al marido, en lugar de usarla como un ungüento, como una palabra de bendición. O el marido, sujétate, tu jeta te va a caer así por andarle gritando. También enojona a la mujer. Nuestro trabajo es amar a la mujer, no cambiarla, no convencerla, no arreglarla. Es amar a la esposa. El trabajo de la esposa es sujetarse al marido, no cambiarlo, no arreglarlo, no hacerle, es que lo tengo que cambiar. Yo he conocido matrimonios, hermano, en donde el marido no tiene ni voz ni voto. En donde si ella dice brinca, brinca. Y a mí me tocó ver varias parejas que se fueron de la iglesia. No es que se fueron, sino que uno quiso irse o una quiso irse y el otro tuvo que seguirla. No, pues es que me voy porque mi mujer, me tengo que ir, y es que si no, en serio, eso no es un matrimonio, hermano. Eso no es conocer tu esfera, no es conocer que soy tu esposa, tu ayuda idónea. Yo no soy tu dictadora ni tu manipuladora, soy tu ayuda idónea. Yo soy tu compañero de vida, aquel con el que vamos a trabajar juntos, vamos a tratar de arreglar los problemas, vamos a tratar de salir adelante.
Yo no soy ni tu dictador ni tu dueño. Porque la esposa no es propiedad del marido, hermano. Ni el marido es propiedad de la mujer. Como para imponer, es que vas a hacer lo que yo quiera. Yo he escuchado personas decir, no, es que a mí no me importa lo que mi marido diga. Si yo lo leí en la Biblia, yo lo voy a hacer porque Dios así me manda. Entonces Dios se contradice. Es la misma frase de decir, Dios me dijo. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso no es entender la Escritura, querido. Eso es menos espiritual que una mezquita. No, hay un orden. Y entender tu esfera, tus límites, para no cruzarlos y vivir tranquila, vivir tranquilo, vivir en paz, disfrutar lo que haces, tener enfoque, ser eficiente. Se demanda eso, conocer. No un hijo que quiere darle órdenes al padre, no, es el padre, es el jefe, es el supervisor. Le decía, ¿por qué razón Juan y Pedro usaron esa frase? Para no dejarlos ahí con la duda. Es muy sencillo. De nuevo repito, no estaban hablándole a los otros apóstoles, a gente de iglesia, le estaban hablando a los fariseos. ¿Qué querían hacer los fariseos? Sencillo, lo mismo que hicieron con Jesús. Incriminarlos, acusarlos. Ahora ya no a Jesús, porque en este punto, en el libro de los Hechos, Jesús ya ascendió al cielo. Ahora quieren matar a los discípulos. ¿Para qué? Les dicen, dejen, a esto fue que ellos respondieron esta frase: dejen de predicar en el nombre de ese tal Jesús. A esa frase fue que ellos respondieron así. No respondieron a alguien que estaba predicando, a alguien que estaba luchando para poder mejorarse, para poder seguir creciendo en fe. No. Dentro de las iglesias nosotros lo usamos con los mismos cristianos. En lugar de obedecer a Cristo cuando dijo, ámense los unos a los otros, porque en esto conocerán que son mis discípulos. Ámense. Hay que entender, tratar de entender las cosas lo mejor posible, querido. Antes de caer en la repetición de que lo escuchaste allá afuera, es que se escuchó bonito, hay que obedecer. Sí, se escucha bonito, y obvio, eso es una realidad, 100%, hay que obedecer a Dios. Pero para eso tenemos que conocer lo que aquí está escrito. Si aún Jesús dijo, escrito está. Aún cuando se enfrentó al diablo, dijo, escrito está. O sea que él mismo, para conocer sus parámetros en cómo él debía vivir su vida como hombre, tuvo que ir acá. Entonces, para evitar tantas cosas, hermano, yo creo que solo basta entender cuáles son tus límites. ¿Qué fuiste llamado a hacer en este tiempo? ¿Cuál es tu tarea? Dentro de la iglesia, algún ambiente eclesiástico, ¿cuál es tu tarea? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Si te llamó a servir, a limpiar, pues limpia con gozo. No quieres quitarle el liderazgo a otro. Como vino uno a mí, y hoy sí termino con esto, póngase sobre sus pies. Vino uno y me dijo, en privado, porque siempre vienen así, en privado, este tipo de gente, dice, oiga, yo veo que este lugar está bonito y grande, ¿eh? Le digo, pues sí, está bonito y grande. Necesitamos mucha ayuda. Ah, no, pues yo quiero servir. ¿En serio? Sí. ¿Y en qué área? Me dijo, en la de líder, me dijo. O sea, de entrada no quería servir, quería dar órdenes. Y para llegar a dar órdenes tienes que empezar a servir. Si quieres llegar a ser grande, tienes que ser pequeño. Si quieres llegar a ser primero, tienes que ser el último. Si quieres tener autoridad, tienes que aprender a sujetarte bajo la autoridad. Y esos son principios, queridos, que sí funcionan. Esto es algo que yo meditaba y veía a través de la vida de Pablo, y que él lo expresaba de esa manera, de la esfera, del ambiente, porque usa palabras muy elocuentes.
Y yo decía, ese es cierto, son principios que como seres humanos los necesitamos saber, porque son necesarios para nuestra vida espiritual. Así no nos andamos creyendo más que el pastor o que el coordinador o que el líder, sino que sabemos que hemos sido llamados a servir, a trabajar de la mano, hombro a hombro, con el líder, con el coordinador, con el que está enfrente de la obra, el que lleve título de pastor. Y dice, wow, somos un equipo. Pero también es algo aplicable para la vida diaria. No puedes llegar a tu compañía, si eres un empleado más, no puedes llegar a tu compañía sintiéndote el jefe. Muévete en esa área, sé responsable, cumple tus tareas, hazlo siempre lo mejor posible. ¿Quieres, anhelas más? No hables mal de los demás, aunque se equivoquen. No seas como el hijo de Moisés, ¿verdad? El que construyó el arca. ¿Sí fue Moisés? No, digo Noé. Mire, ya le estoy metiendo a Moisés al arca y a Noé allá al Egipto. Noé, Cam, después del diluvio, Noé salió bien deprimido del arca. Dice que sembró una viña y me imagino el estrés y todo lo que tenía. Se emborrachó, mi hermano, al punto que se desnudó. Cam, uno de sus hijos, al escucharlo, corrió a donde estaba y vio su desnudez. ¿Sabe lo que hizo? Salió corriendo a desnudarlo delante de los demás, a platicar el chisme. Sus otros dos hijos, en lugar de reírse, y en serio, ¿y qué más? ¿Tú viste tu desnudez? ¡Oh! ¿Viste al viejo desnudo? No, corrieron a donde estaba, tomaron una sábana y no caminaron de frente, caminaron de espalda. Y cuando llegaron a donde estaba el viejo, se la tiraron. ¿Qué hicieron? Cubrieron su desnudez. O sea, no fueron parte del chisme, del molote, del revoltijo. Y eso es algo muy importante, hermano. Porque hay gente que, híjole, parece buitre, hermano, vive solamente carroña. No aquí, ¿verdad? Allá afuera. Sí, aquí yo sé que usted no, usted vive como la paloma, o sea, siempre en las nubes, volando, comiendo las cositas ricas, así, porque usted no, el buitre solo come carroña, hermano. En tu trabajo, no permitas que te vean como un buitre, ¿eh? Si anhelas subir, aprender, no, que el chisme termine ahí contigo. Que antes de que sepan que eres cristiano, que no te vean como, ay, es que es cristianito, no, que te vean como alguien, una persona responsable, respetuosa, alguien que respeta a los demás, que ama. Y luego cuando sepan, oye, ¿tú por qué eres así? ¿Vas a la iglesia tú o qué? Sí, te invito. Es que como que he escuchado que muchos chismosean, pero no. El otro día alguien me dijo, dice, usted es muy reservado, a usted como que no le gusta participar del dime, del toma y da. Y le digo, no, es que la verdad si no me beneficia, ¿para qué? Yo no soy el basurero del diablo, hermano, yo no soy el basurero de un chisme. Yo quiero ser el templo del Espíritu Santo de Dios, que está siendo reconstruido por Él mismo. Si algo vamos a anhelar, es ser eso, ser instrumentos en las manos de Dios. Y si por algo nos quiere conocer la gente o nos conoce, que sea por amarnos los unos a los otros y porque respetamos nuestros propios límites, amados hermanos, y que no pisoteamos a nadie. No somos perfectos, jamás diría eso, pero que sí podamos llegar a ser hijos de Dios. Aunque hoy ya tenemos el título, pero por eso Juan diría, y a los que le recibieron, los que creyeron en Él, les dio el derecho, eso es una palabra legal, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, ya nos sellaron, pero ahora por el proceso en el que estamos, un día seremos hijos de Dios
por la eternidad. Una vez que seamos transformados y revestidos de la gloria de Dios, esto corruptible quede atrás y lo incorruptible se vuelve una realidad para nosotros. Hasta entonces seremos perfectos. Mientras tanto, sigamos aprendiendo a amar a Cristo, a ponerlo en primer lugar y a ser mejores personas y a ser gente con la gente. Gracias, mi gente, por su tiempo. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde, que el Señor guarde tu entrada, tu salida, tu levantar y tu acostar. Que el Señor bendiga el fruto de tu vientre, mujer. Que el Señor bendiga el fruto de tus manos. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y por sobre todo, iglesia, que el Señor nos dé paz. Que en medio de las tormentas su paz reine en tu corazón. Que cuando no entiendas algo en tu vida, que la paz de Dios reine en tu corazón. Que cuando las cosas no vayan bien, que la paz de Dios reine en tu corazón. Cuando tu salud se rompa, que la paz de Dios reine en tu corazón. Que cuando tu familia no sea la más perfecta, que la paz de Dios reine en tu corazón. Que cuando tu matrimonio no vaya viento en popa y no sea miel sobre hojuelas y la luna no siga siendo de miel, que la paz de Dios reine en tu corazón. Iglesia, Dios te bendiga, te amamos, cuídate mucho, feliz tarde, hasta el próximo domingo.